Unos pocos minutos para preguntas para Cecilia, para Felipe, para Alberto o para mí. Antes de que pregunten, les voy a comentar una cosa. El libro tiene un precio estupendo, 103 pesos, ahí está la mesita afuera. Y no debo olvidar que justamente ese precio lo podemos dar así porque tiene patrocinio del Conaculta y del INBA. Bien. ¿Quién quiera preguntar algo o comentar? Que levante la mano. Suelen reclamos, complacencias. Bueno, pues antes que nada felicidades por el libro, por el proyecto de hacer esta recopilación. Y bueno, hablaban de que pues hay varios nombres que se les dan a los microrrelatos, a la literatura brevísima, y mi pregunta va más bien en cuanto a justo coqueteos con otros géneros. De pronto yo me he encontrado con poesía narrativa que algunos podrían categorizar dentro de narrativa brevísima. ¿Hay el caso de algo así en esta antología? O en todo caso, ¿cuál es su opinión en cuanto a esta poesía narrativa que a veces podría llamarse narrativa brevísima? Claro que lo hay, sí. El título mismo de la antología lleva implícito esta confusión y fusión de todas las fronteras genéricas entre lo que es la viñeta, entre lo que es el poema en prosa, entre lo que es la prosa poética, entre lo que es el microcuento, ¿no? El microrelato. Es decir, se está en microensayo incluso, porque hay algunos textos que ustedes van a encontrar aquí que se elevan un poco, que tienden un poco a cargarse hacia, digamos en algún momento, hacia el poema en prosa, o la prosa poética, cuando domina un poco el tema de la imagen, ¿no? Poética, de la metáfora, que sirve mucho en ocasiones en los autores para darle velocidad, es como una velocidad de metafórica, ¿no? Que sirve mucho como para darnos esa dimensión, ¿no? Espacial, ¿no? Temporal incluso dentro del texto, ¿no? A través de los recursos poéticos. Entonces hay autores que lo hacen deliberadamente, otros que no, pero que efectivamente uno puede al leer sus textos encontrar que esas fronteras están como rotas, ¿no? Y puede uno encontrar textos que sí, efectivamente son al mismo tiempo microcuentos, pero también aquí hay reflexión, de pronto hay reflexión. Alfonso Reyes lo hace mucho. Me voy a tardar más en leerlo que en contestar. Entonces sí, efectivamente hay reflexión en esos textos y uno puede acercarse a géneros como el ensayo, etcétera. También encuentra uno mucha acción, mucha fabulación, por ejemplo los textos que leí de Cecilia, de Alberto, ¿no? Y se acercan mucho a la ficción, etcétera, ¿no? Y otros textos que tienen la dimensión poética, ¿no? Que se acercan a la prosa poética, a la prosa, a la poesía narrativa, ¿no? O al poema en prosa. Aquí en esta antología, yo lo mencionaba hace un momento a mi editor, a Felipe, que yo traté de no solo de seleccionar a los que yo considero en este momento los grandes autores de la literatura breve en México, sino también ofrecer una muestra de todas las diferentes variantes que uno puede encontrar, ¿no? Desde el autor que se acerca mucho a los textos poéticos, el autor que lo hace más bien más cercano a lo narrativo, el autor que lo hace más bien a lo reflexivo, como Óscar de la Borbolla, etc. Los autores que combinan todo, autores que son muy graves, muy serios, pero también otros que son muy irónicos, etcétera, sarcásticos en ocasiones, autores que incluso son en un mismo texto sarcásticos y nostálgicos. Todos están, digamos, todas esas variantes las pueden encontrar en la antología, y yo creo que por eso puede tener diferentes niveles de lectura, ¿no? Desde el mero placer, ¿no? De leer textos bellos, ¿no? Hasta
poder encontrar ya una, como lo decía Cecilia, una dimensión más, digamos, un vuelo más erudito, ¿no? Y decir, mira, este es el proceso, la evolución de la literatura brevísima en México, ¿no? Podemos ver esas conexiones que hay entre cientos autores, algunas constantes temáticas entre ellos, etcétera, ¿no? Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, más que nada es un brevísimo micro comentario. Quisiera recordar en este momento a quienes fue en México uno de los promotores, no solamente cultivador de la minificción, sino uno de los principales promotores, responsable, por ejemplo, de las antologías sobre el tema, responsable de que mucha gente esté cultivando el género. Antes de él se hacía, pero creo que él, al menos en México y en muchas regiones de Latinoamérica, lo dio a conocer, que fue don Edmundo Valadez, el autor del conocidísimo La muerte tiene permiso, y que en su revista El Cuento, que empezó a publicar a finales de los 60 y duró hasta bien entrados los años 80, publicó una cantidad enorme de minificciones de autores extranjeros, pero también de autores mexicanos, muchos de los cuales reunió en un volumen que se ha reeditado, que está en el Fondo de Cultura Económica, que se llama El Libro de la Imaginación. El Libro de la Imaginación, y ese creo que es un padre, pues no fundador porque no creó el género, pero uno de los promotores y de los padrinos de la mayoría de los microcuentistas de México. ¿En cuánto tiempo se escribe un microrrelato? Porque se lee rápido, pero supongo que la creación y la corrección debe ser complicada. Así, si nos comparten así rápido, ¿en cuánto tiempo escribieron? Cecilia, primero las damas. Yo creo que son atemporales en el sentido de que siempre están ahí y bueno, yo tengo una libreta y siempre voy escribiendo cosas y sobre eso algunos llegan a ser microrelatos, otros quedan en pensamientos, otros quedan en aforismos, etcétera, ¿no? Es difícil la tarea del escritor de decidir qué sí y qué no, pero cada texto toma su tiempo, envejece a su manera o se siente maduro en el momento preciso. Sería difícil decir en 1 hora, en 2 horas o en estos maratones en los que se puede escribir, puede salir algo maravilloso, pero igual puede llevar días. O pienso, por ejemplo, en Cementerio Marino, ¿no? de este gran poeta Valéry, que pues tardó años y años y años y años, y de pronto uno ve algo muy breve, pero puede llevar muchos años, o algo muy breve y ser una instantánea inmediata. Realmente no sabría medirlo con tiempo, yo personalmente. A veces ocurre que uno se avienta, por decirlo así, un texto de una sola intención, ¿no? A toda velocidad, y entonces uno lo escribe y además escribe variaciones alrededor y hace un montón de versiones distintas y lo hace todo con un gran entusiasmo, y entonces hace una pausa, piensa en qué bonito impulso creativo, en qué bien le quedó todo lo que salió, lo voltea a ver y entonces tiene que hacer esto, ¿no? Que es lo que se merece lo que uno acaba de hacer, ¿no? A veces pasa eso. La vez que más me he tardado en hacer un texto brevísimo de estos, pues fue un proceso en marcha. Hace un par de meses acabé de revisar una minificción que había empezado en 1996, que nunca le había logrado dar como cuerpo, y que ahora chance y sale en un libro el año próximo, pero bueno, esas cosas pasan. Gracias. Pues creo que terminamos. Agradecemos mucho su presencia, muchas gracias de veras, y bueno, pues aprovechen que aquí están los autores y firmen libros.